La Biblia habla de un solo Dios, pero hubieron muchos dioses, pero así, ¿es un solo Dios o no? La creencia en un solo Dios es un elemento central en la Biblia, particularmente en el judaísmo y el cristianismo. Estas religiones son monoteístas, lo que significa que creen en la existencia de un solo Dios supremo y trascendente. Aunque en la antigüedad muchas culturas y civilizaciones adoraban a múltiples dioses, la Biblia presenta una perspectiva diferente. Desde el Antiguo Testamento se enfatiza repetidamente la unicidad de Dios y la prohibición de adorar a otros dioses. Por ejemplo, el primer mandamiento de los 10 mandamientos es: no tendrás otros dioses delante de mí, Éxodo 23. La Biblia también proporciona explicaciones y argumentos sobre la existencia de un solo Dios. Por ejemplo, el libro de Isaías proclama: yo soy el primero, y yo soy el último, fuera de mí no hay Dios, Isaías 44, 6. En el Nuevo Testamento Jesús también enfatiza la unicidad de Dios, como cuando dice: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Marcos 12 y 29. Es importante destacar que si bien la Biblia habla de un solo Dios, también reconoce la existencia de dioses falsos o idolatría practicada por otros pueblos. Sin embargo, estos dioses falsos son considerados ídolos sin poder ni realidad divina. En resumen, la Biblia presenta una enseñanza clara sobre la existencia de un solo Dios supremo y enfatiza la prohibición de adorar a otros dioses. Esto refleja la creencia central en el monoteísmo de las tradiciones judías y cristianas, donde se reconoce a Dios como el creador y gobernante del universo. ¿Jesús fue hijo de Dios o fue un profeta según la Biblia? Según la creencia cristiana, Jesús es considerado tanto el Hijo de Dios como un profeta. La Biblia presenta a Jesús como el Mesías esperado y el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se relata el nacimiento, la vida, las enseñanzas, los milagros, la crucifixión y la resurrección de Jesús. En estos relatos Jesús es identificado como el Hijo de Dios, el Mesías prometido y el Salvador de la humanidad. En Mateo 4 y 16, por ejemplo, el apóstol Pedro declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Además, en Juan 3 y 16 se menciona: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús también fue reconocido como profeta durante su ministerio terrenal. En Lucas 12 y 19, después de la resurrección de Jesús, 2 discípulos lo describen como un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Además, en Hechos 3 y 22, Pedro se refiere a Jesús como el profeta prometido por Moisés. Es importante destacar que para los cristianos, la identidad de Jesús va más allá de ser solo un profeta. Se le considera el Hijo de Dios encarnado, que vino a la tierra para revelar el amor de Dios, reconciliar a la humanidad con Dios y ofrecer la salvación a través de su muerte y resurrección. Sin embargo, es relevante tener en cuenta que las creencias e interpretaciones pueden variar entre diferentes tradiciones cristianas y otras religiones. Esta respuesta se basa en la perspectiva general del cristianismo y la interpretación bíblica cristiana sobre Jesús. Pero en sí Jesús es Hijo de Dios, llevo mí y es Dios. La doctrina cristiana enseña que Jesús es tanto el Hijo de Dios como Dios mismo. Esto se basa en la creencia en la Trinidad, que sostiene que Dios existe en 3 personas distintas pero inseparables: el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Jesús es considerado la segunda persona de la Trinidad y se le atribuyen tanto naturaleza divina como humana. La afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios se encuentra en varias partes de la Biblia. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, se dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, 1. Luego, más adelante en el mismo capítulo, se afirma: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1 y 14. En otros pasajes bíblicos, Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo de Dios y es reconocido como tal por sus seguidores. Por ejemplo, en Mateo 16, 15-17, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús afirma que esa declaración es revelada por Dios mismo. La enseñanza de que Jesús es Dios también se encuentra en la Biblia. En Juan 10 y 30 Jesús dice: yo y el Padre somos uno. Además, en Colosenses 2, 9 se afirma: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
La relación entre Jesús y Dios es compleja y misteriosa, y ha sido objeto de reflexión teológica y debate a lo largo de la historia del cristianismo. La doctrina de la Trinidad busca comprender esta relación, afirmando que Jesús es totalmente divino y al mismo tiempo, distinto del Padre y del Espíritu Santo. Es importante tener en cuenta que estas creencias son específicas del cristianismo y pueden variar en diferentes tradiciones y corrientes teológicas dentro del cristianismo. Jesús cuando vino predicó el Evangelio, no un evangelio de salvación. ¿Cuál fue ese evangelio que predicó Jesús de salvación? Cuando Jesús vino y predicó, su mensaje central fue el Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio del Reino de Dios se refiere al anuncio de la llegada del reinado de Dios en la vida de las personas y en el mundo. Jesús proclamó que el reino de Dios estaba cerca y llamó a las personas a arrepentirse y creer en las buenas nuevas. Él enseñó sobre la justicia, el amor, la misericordia y la reconciliación con Dios. Su mensaje no solo abarcaba aspectos temporales, sino también eternos, ya que apuntaba a la salvación y la redención de las almas. En sus enseñanzas, Jesús hablaba de la necesidad de arrepentimiento y fe en Dios. Por ejemplo, en Marcos 1:15 Jesús dijo: «El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio». Su llamado al arrepentimiento estaba destinado a que las personas cambien sus corazones y se vuelvan hacia Dios. Jesús también habló sobre la importancia del amor a Dios y al prójimo, enseñando principios éticos y morales que reflejaban el carácter del reino de Dios. En el Sermón del Monte, por ejemplo, Jesús enseñó las bienaventuranzas, el amor a los enemigos y el mandamiento de amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Además, Jesús anunció su propia misión de redención y salvación. En Lucas 7:10, él dijo: «Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». A través de su muerte y resurrección, Jesús ofreció la reconciliación con Dios y la posibilidad de recibir la salvación y la vida eterna. En resumen, Jesús predicó el Evangelio del Reino de Dios, llamando a las personas al arrepentimiento, a creer en las buenas nuevas y a vivir en conformidad con los valores y principios del Reino de Dios. Su mensaje no solo abarcaba la salvación personal, sino también la transformación de la vida y la restauración de la relación con Dios. ¿Y cuáles son esos valores de la salvación? Los valores de la salvación que Jesús enseñó incluyen: 1. Fe. Jesús enfatizó la importancia de tener fe en Dios y en él mismo como el Hijo de Dios. Creer en Jesús y en su obra redentora es fundamental para recibir la salvación. 2. Arrepentimiento. Jesús llamó a las personas a arrepentirse, a reconocer y lamentar sinceramente sus pecados. El arrepentimiento implica un cambio de corazón y una voluntad de alejarse del pecado y volver a Dios. 3. Amor a Dios. Jesús enseñó que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Amar a Dios implica darle el primer lugar en nuestras vidas y tener una relación íntima y obediente con Él. 4. Amor al prójimo. Jesús también enseñó el mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Esto implica mostrar compasión, bondad, perdón y servicio a los demás, tratándolos con amor y respeto. 5. Justicia y rectitud. Jesús enseñó la importancia de vivir una vida justa y recta. Instó a sus seguidores a hacer lo correcto, a tratar a los demás con equidad y a buscar la justicia en todas las áreas de la vida. 6. Perdón. Jesús enseñó la necesidad de perdonar a los demás, incluso a aquellos que nos han hecho daño. El perdón es esencial para experimentar la plenitud de la salvación y vivir en reconciliación con Dios y con los demás. 7. Santidad. Jesús llamó a sus seguidores a ser santos, a separarse del pecado y vivir una vida consagrada a Dios. La salvación implica ser transformados y capacitados por el Espíritu Santo para vivir una vida santa y obediente a los mandamientos de Dios. Estos valores de la salvación son fundamentales en el mensaje de Jesús y en la vida de aquellos que le siguen. Son principios que nos guían hacia una relación restaurada con Dios y hacia una vida plena y significativa en su reino. Puede resumir los valores de la salvación. Claro, aquí tienes un resumen de los valores de la salvación según las enseñanzas de Jesús. 1. Fe en Dios y en Jesús como el Hijo de Dios. 2. Arrepentimiento sincero y abandono del pecado. 3. Amor a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. 4. Práctica de la justicia y la rectitud en todas las áreas de la vida. 5. Perdón hacia los demás, incluso aquellos que nos han hecho daño.
6. Búsqueda de la santidad y separación del pecado. 7. Confianza en la obra redentora de Jesús para la reconciliación con Dios. Estos valores son fundamentales para experimentar la salvación y vivir una vida transformada en relación con Dios y en amor hacia los demás. ¿Y cuáles son los valores de la santidad? Los valores de la santidad se refieren a los principios y comportamientos que se consideran sagrados, puros y conformes a la voluntad de Dios. Estos valores son fundamentales para aquellos que buscan vivir una vida consagrada y cercana a Dios. Algunos de los valores de la santidad incluyen: 1. Pureza. La santidad implica vivir una vida pura y libre de impurezas espirituales y morales. Esto implica abstenerse de prácticas y actitudes pecaminosas y buscar la pureza en pensamientos, palabras y acciones. 2. Obediencia. La santidad se manifiesta a través de la obediencia a los mandamientos y enseñanzas de Dios. Significa seguir la voluntad de Dios en lugar de seguir nuestros propios deseos o los estándares del mundo. 3. Humildad. La humildad es un valor importante en la santidad. Implica reconocer nuestra dependencia de Dios, reconocer nuestras limitaciones y estar dispuestos a servir y honrar a los demás. 4. Integridad. La santidad se basa en la integridad, que implica vivir de manera coherente y honesta, tanto en público como en privado. La integridad nos lleva a actuar con honestidad, justicia y honradez en todas nuestras relaciones y actividades. 5. Amor. El amor es un valor fundamental en la santidad. Implica amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo. El amor nos lleva a tratar a los demás con bondad, compasión y respeto. 6. Santificación continua. La santidad implica un proceso de crecimiento espiritual y transformación constante. Buscamos ser santificados cada día, permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, purificándonos y conformándonos cada vez más a la imagen de Cristo. Estos son solo algunos ejemplos de los valores asociados a la santidad. Cabe destacar que la santidad es un llamado personal y único para cada individuo, y los valores pueden variar en diferentes contextos y tradiciones religiosas. Sin embargo, estos valores reflejan el deseo de vivir una vida en comunión y conformidad con la voluntad de Dios. ¿Podría resumirlo esos valores de santidad? Por supuesto, aquí tienes un resumen de los valores de la santidad. 1. Pureza y abstención del pecado. 2. Obediencia a los mandamientos y enseñanzas de Dios. 3. Humildad y reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. 4. Integridad en todas nuestras acciones y relaciones. 5. Amor a Dios y al prójimo. 6. Santificación continua y crecimiento espiritual. Estos valores son fundamentales para vivir una vida santificada y en comunión con Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre los valores de santidad y los valores de salvación? Los valores de santidad y los valores de salvación están relacionados, pero tienen diferencias distintas. 1. Los valores de salvación se centran en el proceso de recibir y experimentar la redención y la reconciliación con Dios a través de la fe en Jesucristo. Incluyen la fe en Dios, el arrepentimiento, el amor a Dios y al prójimo, y la confianza en la obra redentora de Jesús. Estos valores están directamente relacionados con el camino hacia la salvación y la vida eterna. 2. Los valores de santidad se refieren a los principios y comportamientos que se consideran sagrados, puros y conformes a la voluntad de Dios. Estos valores están relacionados con vivir una vida consagrada y cercana a Dios. Incluyen la pureza, la obediencia a los mandamientos de Dios, la humildad, la integridad, el amor y la búsqueda continua de la santificación y el crecimiento espiritual. En resumen, los valores de salvación se centran en la relación con Dios a través de la fe en Jesucristo y el camino hacia la salvación, mientras que los valores de santidad se enfocan en vivir una vida en conformidad con la voluntad de Dios y en la búsqueda de una relación cercana y consagrada con Él. Ambos conjuntos de valores son importantes y se complementan entre sí en el camino del crecimiento espiritual y la vida cristiana. Porque hablas del Espíritu Santo para que nos ayude a ser santo y podamos entrar al reino de los cielos, o sea, la salvación, pues que tengamos la salvación, que podamos estar dentro del reino de Dios. Hablar del Espíritu Santo en relación con la santidad y la salvación es importante porque el Espíritu Santo desempeña un papel vital en la vida de los creyentes. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y es enviado por Dios para habitar en los corazones de aquellos que creen en Jesucristo. El Espíritu Santo es quien nos capacita y fortalece para vivir una vida santa y obediente a Dios.
Él nos ayuda a comprender las verdades espirituales, nos guía en la toma de decisiones y nos capacita para resistir la tentación y el pecado. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 5:16, digo pues, andad por el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Además, el Espíritu Santo produce en nosotros el fruto del Espíritu, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5:22-23. Estos atributos son evidencia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y reflejan la santidad y el carácter de Dios. En cuanto a la salvación y el acceso al reino de Dios, el Espíritu Santo también tiene un papel crucial. Jesús enseñó que es necesario nacer de nuevo del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Es el Espíritu Santo quien regenera y transforma nuestros corazones, capacitándonos para recibir la salvación y tener una relación con Dios. En resumen, el Espíritu Santo es esencial en el proceso de santificación y salvación. Él nos capacita, guía y transforma a medida que crecemos en nuestra relación con Dios, nos ayuda a vivir una vida santa y nos asegura la entrada al reino de Dios. Es por medio del Espíritu Santo que podemos experimentar la plenitud de la salvación y vivir en comunión con Dios en el reino de los cielos. Cómo podemos ver al Espíritu Santo en nosotros, cómo entra a Él y qué tenemos que hacer para que Él viva en nosotros. El Espíritu Santo entra en nosotros cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador y ponemos nuestra fe en Él. Es en ese momento que el Espíritu Santo viene a habitar en nuestros corazones. La Biblia nos enseña que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo. Efesios 1:13-14. Una vez que el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, hay algunas cosas que podemos hacer para mantener una relación viva y creciente con Él. 1. Oración. La oración es una forma de comunicarnos con Dios y abrir nuestro corazón al Espíritu Santo. A través de la oración, podemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, nos enseñe y nos capacite en nuestra vida diaria. 2. Estudio de la Palabra de Dios. La Biblia es la palabra inspirada por Dios, y es a través de ella que el Espíritu Santo nos habla y nos revela la verdad. Al estudiar y meditar en la Palabra de Dios, permitimos que el Espíritu Santo nos guíe y nos dé entendimiento espiritual. 3. Obediencia a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos capacita para vivir una vida obediente a Dios. A medida que obedecemos los mandamientos de Dios y seguimos su voluntad, el Espíritu Santo nos fortalece y nos ayuda a vivir una vida santa. 4. Comunión con otros creyentes. La comunión con otros creyentes es importante para nutrir nuestra relación con el Espíritu Santo. A través de la adoración y el compañerismo con otros creyentes, podemos ser animados y fortalecidos en nuestra fe. 5. Sensibilidad y obediencia a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede guiar y dirigir nuestras vidas en formas específicas. Es importante estar atentos y sensibles a su voz y seguir su dirección en obediencia. Recuerda que el Espíritu Santo es una persona divina y deseamos cultivar una relación íntima con Él. Al buscar una vida de obediencia, comunión y dependencia en el Espíritu Santo, podemos experimentar su poder transformador en nuestras vidas y vivir en una relación cercana con Dios.